Ok, bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la que vamos a hablar un poco sobre lo que es justicia electoral inclusiva y ver cómo se puede incardinar eso con la ética en el ámbito judicial. En ese sentido, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es el concepto de ética y cómo ha evolucionado para ver cómo lo podemos unir con la actuación de un tribunal constitucional, ¿no? Como lo es el Tribunal Electoral. Y bueno, para quien quiera participar, lo pueden hacer en cualquier momento, no tienen que esperar hasta el final, pueden abrir el micrófono y participar. Bueno, en ese sentido, lo que les decía es que pues es importante analizar un poco cómo utilizamos el concepto de ética en la actuación del ámbito judicial. Y en ese sentido, podríamos decir que la ética se traduce en que los órganos judiciales deben enderezar sus acciones para conseguir el concepto este de justicia, de bien común o beneficio, ¿no? No solo personal, sino para la colectividad. Y pues ahí es donde vamos a ver cómo podemos unir ese concepto con la actuación de un tribunal como el Tribunal Electoral, que más allá de resolver los conflictos que surgen como consecuencia de un proceso electoral, se encarga también como parte, ¿no?, de su función de realizar una labor inclusiva, es decir, de llevar a cabo todas aquellas labores que tienen como finalidad la protección de los derechos políticos y de sus derechos conexos, que son derechos humanos, ¿no? El Tribunal Electoral, en ese sentido, realiza una actuación protectora de derechos humanos, más allá de resolver las controversias electorales. Es un tribunal constitucional porque el artículo 99 le reconoce también esa función, ¿no? Es un tribunal que puede realizar el control de actos, de resoluciones y de normas electorales en el caso concreto, y en ese control puede, y así lo ha hecho, proteger derechos humanos, ¿no? Entonces, es un tribunal constitucional en la materia electoral, y por antonomasia hemos venido entendiendo, ¿no?, principalmente en los sistemas europeos, que los tribunales constitucionales son los tribunales protectores de los derechos humanos. Es por eso que resulta importante, ¿no?, un poco entender esa labor que ha venido desarrollando el Tribunal Electoral en su función protectora, e incardinarlo, ¿no?, con esa labor también que debe tener de autocontención en la materia de la justicia inclusiva, para poder, ¿no?, establecer sus decisiones rigiéndose por el principio de ética. Durante mucho tiempo se pensó que la ética, ¿no?, por parte de las autoridades jurisdiccionales se ceñían pues al hecho de que los tribunales debían ajustar su actuación estrictamente a la letra de la ley, ¿no? Es más, ese era el concepto que se tenía por ética durante mucho tiempo, ¿no? Se pensó que un tribunal se ajustaba a ese concepto siempre y cuando su conducta estuviese ajustada a la aplicación en rigor de la norma. En el inicio del Estado moderno, ¿no? Bueno, en el Estado moderno, incluso en el Estado contemporáneo, se pensó que eso era, ¿no?, el concepto de la actuación ética de un tribunal, esa sujeción del tribunal a las normas. Y ahora encontramos que se ha dado una vuelta a este asunto. ¿Por qué? Porque en materia de control de constitucionalidad o en materia de justicia inclusiva, encontramos que las autoridades no podrían llevar a cabo esa función de tribunales protectores de los derechos humanos si rigiesen su actuación únicamente a lo que establece la letra de la ley, porque muchas veces desde la letra de la ley
es imposible que encontremos, ¿no? O que podamos llegar realmente a la aplicación de la justicia. El concepto de ética, por tanto, ha sufrido grandes transformaciones, ya que en los siglos XVI, ¿no? Con el inicio del Estado moderno, siglo XVII, pues lo que se decía es que los órganos judiciales debían enderezar su actuación precisamente a la aplicación de la norma, ¿no? Se pensaba que la puesta en marcha de estas acciones dirigidas a obtener el bien común, pues iba a poder ser alcanzada únicamente en la medida en la que los órganos judiciales aplicaran la norma en su literalidad, evitando en la medida de lo posible y de lo no posible ir más allá de lo impuesto por el legislador. Esto también era una manera de salvaguardar la función del órgano legislativo y de no permitir que ningún otro órgano dentro del Estado pudiese ejercer una función con mayor peso, ¿no? Entonces, los órganos judiciales no tenían la finalidad dentro de la tripartición de poderes, como no la siguen teniendo a día de hoy, de crear derecho. Y por tanto, se entendió que su función, como lo decía Montesquieu, iba a ser aplicar la norma en su literalidad tal cual había sido creada por el legislador. Era la boca que pronunciaba la palabra de la ley. Y un ejemplo de eso lo encontramos con la actuación de Napoleón, quien no solo ordenó, ¿no?, la creación de códigos, sino, bueno, el código de 1804, ¿no?, el que también trasciende hacia América, sino que además se encargó de la creación de una comisión que iba a procurar por todas las vías la aplicación irrestricta de este código en todos los dominios de lo que en ese momento consideraba que iba a ser el imperio francés, para lo cual incluso creó instancias de control a fin de alcanzar la lealtad de los cuerpos judiciales franceses al sistema legal. En ese momento, pues se entendía que un órgano judicial tenía ética en la medida en la que se iba a ajustar o que su conducta iba a estar ajustada estrictamente a la palabra de la ley. Es más, en Francia se exigía que los candidatos a jueces tuvieran una conducta intachable y una probada honorabilidad. Hoy se siguen exigiendo, ¿no?, cuestiones similares para entrar a la judicatura. Hoy se dice que tengan una buena reputación. Pero claro, esa honorabilidad, esa aprobada honorabilidad en el término que se establecía en ese momento en Francia, se refería a la aplicación literal de la ley, a la aplicación ciega de la ley. En esa medida, pues se dice que surgió la imagen puritana del juez austero, cuyo compromiso era precisamente con la letra muerta de la ley. No debía juzgar a la ley, sino que debía juzgar conforme a la ley, ¿no? Eso es lo que se establecía en ese momento, ¿no? Ser fiel a los preceptos de la ley establecida por el Parlamento. Durante esta época, entonces, existió una ética que se ha denominado como ética positivista, donde el deber era esa aplicación ciega. Existió entonces la dicotomía entre el hombre ley y el hombre humano, ¿no? El primero era el hombre que ejecutaba la ley de manera impávida, sin contemplaciones, sin misericordia, bajo la convicción de que la ley era perfecta, como si la ley era producto de la divinidad, ¿no?, y no de la actuación también de hombres. Y luego encontrábamos al hombre humano más atento a la realidad que a la norma, ¿no? Y es por eso que se dice también que en un primer momento hasta el concepto de igualdad que surge, que se comienza a construir en la edad contemporánea, es un concepto de igualdad estrictamente formal, ¿no? Porque lo que se pretendía en ese momento era velar porque los efectos de la ley fueran los mismos para todos, sin hacer ningún tipo de leyes para casos concretos o de leyes singulares, pidiendo la uniformidad del derecho, ¿no? Pero no se daban cuenta que la igualdad, esa igualdad de los efectos de la ley no era suficiente porque podemos ser iguales ante la ley, pero en la realidad no somos iguales. No se tomaba en cuenta esa realidad de la que partimos, ¿no?
Entonces, en esta dicotomía encontramos esto, ¿no? El juez implacable, o cómo se veía el juez, ¿no? El juez implacable del Estado que debía aplicar de manera irrestricta las normas. Hoy hemos tenido una evolución y en este concepto, hoy día, ese concepto del buen juez, ¿no? Del juez honorable, no se entiende que se circunscriba únicamente al juez que aplica la ley en su literalidad, ¿no? Sino que se entiende que cuando hablamos hoy de esa ética o de esa honorabilidad de los órganos judiciales, nos vamos a referir también al cumplimiento de los mismos, de sus deberes de promoción y respeto de las personas, ¿no? Que sería como el nuevo parámetro de lo justo. Y con relación a estas virtudes en el ámbito judicial, entonces quizá lo lógico sería hoy día entenderlas o buscarlas desde la forma en la que los jueces aplican el derecho, pero no un derecho aplicado de manera irrestricta, sino de un derecho aplicado al caso concreto, y vamos a encontrar no solamente una valoración de la actuación del juez, sino también, por ende, su legitimidad en la calidad argumentativa que puedan tener sus resoluciones. Y vamos a encontrar también un catálogo, ¿no?, de valores o principios que deben regir la actuación del órgano judicial. Y se dice que el primer principio que debe regir la actuación judicial es el de la prudencia. Estaría el de la prudencia, el magistrado Lamata siempre dice que también el de la valentía, ¿no? Si nosotros revisamos el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, vamos a encontrar que el mismo hace referencia a una serie de virtudes que deben tener los servidores judiciales en el ejercicio de su función, destacando esta, ¿no? Que el ex magistrado Leonel Castillo también enfatiza como la máxima virtud que deben tener hoy los órganos judiciales, que no solo se rigen a la aplicación irrestricta de la ley, sino que en la aplicación de la ley al caso concreto, pues lo que procuran es avanzar, ¿no?, en el bien común, en la idea de justicia plasmada ahora en un sistema de valores y de derechos humanos. Nos dice el magistrado Leonel Castillo que la principal virtud que debe regir la actuación del órgano judicial es la de la prudencia, ¿no? Y nos dice la prudencia no solo cognoscitiva, que se refiere a la inteligencia del órgano judicial, en la medida en la que sepa medir incluso el entorno en el que va a actuar y buscar el fin adecuado que sea de perseguir en cada momento, sino que también habla de la prudencia preceptiva o la prudencia voluntaria, ¿no?, que hace que la persona sea cautelosa al momento de tomar decisiones. Pero esta cautela, dice el magistrado Leonel Castillo, no se debe traducir en temor, ¿no? En ese sentido es lo que manifiesta también el magistrado Felipe de la Mata, ¿no?, en donde va unido con la valentía que debe tener el órgano judicial, y que nosotros vamos a ver que en materia de control de constitucionalidad o de control de convencionalidad que llevan hacia la justicia inclusiva, esa valentía muchas veces, o en la mayoría de las veces, es la que hace que las cosas realmente cambien, ¿no? Porque si los órganos judiciales no actuaran con valentía, pues probablemente no se tomaran muchas decisiones que han cambiado el mapa político electoral de México. Se limitarían a aplicar la ley, pues como lo hacían antaño, ¿no? Aplicar formalmente la ley. No obstante, hoy sabemos, como lo decía al inicio, que en esa aplicación formal de la ley muchas veces no encontramos la realización del bien común para el caso concreto, ¿no? Porque las leyes no lo pueden prever todo, aunque también el órgano judicial debe actuar con prudencia, ¿no? Y con esa prudencia que dice el magistrado Leonel Castillo, preceptiva o prudencia voluntaria, que lo haga, ¿no?, al órgano judicial una persona cautelosa al momento de tomar decisiones. Y esa cautela, nos dice el magistrado Leonel Castillo, como ya les decía antes, no es temor, sino que esa cautela pues se traduce en la capacidad que se debe desarrollar para no intentar abarcar más de lo que puede abarcar un órgano judicial, y para llegar a donde hay que llegar en el momento más propicio, ¿no? Es
una especie de cautela de no pasar líneas rojas, porque claro, en la consecución o en el alcance o en la pretensión de alcance del ideal de justicia, que va de la mano con la prudencia, pues muchas veces se pueden traspasar líneas rojas que en lugar de fortalecer la inclusión o la democracia o el sistema de derecho, lo trastoque. Entonces, esa sería como la principal virtud que debe tener el órgano judicial, principalmente un órgano judicial que sea un controlador del derecho, ¿no? Un órgano judicial que tenga la capacidad de hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y como les decía también al inicio, el Tribunal Electoral lo es en la materia de lo electoral, ¿no? Es un tribunal constitucional, tiene amplias facultades, no solamente se va a limitar a aplicar el derecho, sino que va a interpretar el derecho en la medida en que hay un parámetro de regularidad constitucional, ¿no? Entonces, puede interpretar el derecho y más allá de ello, porque pues en un sistema en el cual la Constitución es la norma suprema, cualquier órgano judicial debería poder interpretar el derecho, o debería interpretar el derecho, ¿no? El Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional no solo puede interpretar el derecho, sino que debe hacerlo y además de ello, para el caso concreto, puede inaplicar la ley. O sea, ha habido una evolución en esa actuación de los órganos judiciales en el sentido de que antes se debía regir, se debía ceñir, ¿no? a la letra de la ley. La ley era una camisa de fuerza con la que debía actuar el órgano judicial. Hoy día el órgano judicial tiene, y más aún cuando es un tribunal constitucional, ¿no? Tiene una flexibilidad para actuar. ¿Por qué? Porque es el sumo intérprete. Todos los órganos judiciales en un Estado constitucional deben interpretar el derecho, pero el Tribunal Constitucional es el sumo intérprete del derecho conforme al parámetro de regularidad constitucional. Y cuando el parámetro se amplía hacia tratados internacionales o hacia derechos contenidos en tratados internacionales, entonces un órgano constitucional va a tener la labor no solamente de interpretar el derecho conforme a la Constitución, sino también conforme a ese parámetro ampliado. Es amplia la función que tiene el Tribunal Electoral, entonces, en la materia. No solamente puede revisar, si lo vemos así, revisa, ¿no?, la actuación de los órganos legislativos para el caso concreto, o por lo menos debería ser así, ¿no? Para el caso concreto, así lo establece la Constitución, sino que además va a revisar esa actuación conforme a tratados internacionales. Es una amplia labor y en esa amplia labor esa virtud de la prudencia debe estar muy marcada, ¿no? Porque es la que le va a permitir al órgano judicial autofijarse límites que no están dentro del derecho. Porque en esa labor de sumo intérprete de la Constitución, si nosotros nos fijamos, incluso los tribunales constitucionales, en este sentido el Tribunal Electoral lo es en la materia, puede incluso decirnos lo que la Constitución, o sea, la Constitución va a decir lo que el Tribunal Electoral en la materia, y en materia electoral dice la Constitución, o dice el tribunal que dice la Constitución. A ver, Yameli, el Tribunal Electoral va a fijar la última palabra de la Constitución. Aunque no sea la palabra que esté en la literalidad, no solo va a revisar lo que dice la ley, sino que muchas veces puede incluso entrar a revisar lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces es una amplia facultad que en manos de un órgano que se autorregula, se autocontiene, pues incluso puede ser beneficiosa, pero en manos de un órgano que no pueda tener límites, entonces ya se crean líneas rojas que no se deberían traspasar. Es ahí donde hay un problema, ¿no? En esa evolución de lo que podemos, o en cómo se entiende esa evolución de la ética en cuanto a la aplicación de los tribunales, más aún de los tribunales constitucionales. Entonces, para esto hay que tener en cuenta los beneficios, las virtudes y los prejuicios que se pueden derivar
de la actuación de un órgano en materia de control de constitucionalidad. En México, hasta el momento, ¿no? Quizás si se pudiera hacer un balance, podríamos decir que la actuación ha ido principalmente dentro de esta línea benéfica. ¿Por qué? Porque en esa suma facultad que ha tenido el Tribunal Electoral, principalmente desde la reforma constitucional del año 2007, ¿no? Y que se ha visto más acentuada con la interpretación que se hizo a partir de 2011 de la labor que puede hacer un tribunal constitucional, pues se ha venido, ¿no?, ampliando el mapa político de México. Muchas de las sentencias en las cuales se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos político-electorales de grupos en situación de vulnerabilidad, pues han venido dadas incluso por la última integración de este órgano judicial, ¿no? Y han podido ser emitidas precisamente estas sentencias porque el tribunal en las mismas realiza un control de constitucionalidad y realiza también un control de convencionalidad, aunque no se diga de manera expresa en la decisión. En las mismas, pues se han podido tomar las resoluciones que se han tomado precisamente a partir de este control. Y ahí vemos que el tribunal pues no se está ciñendo a la aplicación formal de la ley, o no se está ciñendo a que una cuestión no esté debidamente regulada en la norma. O sea, no es un tribunal que dice, la forma más fácil, ¿no?, de resolver este caso y la que menos conflicto me va a crear es aplicar literalmente lo que diga la ley o incluso lo que dice la Constitución, y ya con eso se resuelve el conflicto y yo no tengo que entrar a más. Esa es una actuación, podríamos decir, incluso es formalista, es lo que se hacía antes por parte de los órganos judiciales, aplicaban literalmente la ley, no entraban a realizar una labor de interpretación, porque en ese momento no se les estaba permitido. Hoy sí se les está permitido hacerlo. Es más, yo creo que no solamente tienen el permiso, tienen la obligación de hacerlo, sino que además de hacer esto, el Tribunal Electoral entra en una decisión a cambiar todo, o sea, a cambiar lo que dice la ley, adaptarla para el caso concreto, a veces incluso trasciende a otros casos, y si ustedes se han fijado en algunas sentencias, incluso han dejado sin efecto preceptos constitucionales, aun y cuando no se haya dicho de manera expresa así. Entonces, ahí se ve, ¿no?, una actuación de vanguardia, la podríamos celebrar. ¿Por qué? Porque han permitido avanzar hacia la inclusión. Pero esa misma actuación de vanguardia podría ser peligrosa en algún caso, ¿no? Si se traspasa esa línea roja, como les dije, vamos a obtener beneficios, pero también se pueden obtener resoluciones que no sean deseables para la democracia, ¿no? Y así encontramos tribunales constitucionales que en esa actuación omnímoda de interpretación del ordenamiento jurídico y de la misma Constitución a partir del control de convencionalidad. Hoy se pregunta, ¿se puede hacer control de convencionalidad de la Constitución? Pues en principio pareciera que sí, ¿no? Porque el control de convencionalidad se puede hacer del derecho interno y la Constitución forma parte del derecho interno. Es más, algunos tribunales constitucionales han hecho ese control de convencionalidad de su propia Constitución y a contrario censo de lo que yo les digo, que se celebra el Tribunal Electoral, que a partir de ese control incluso se ha llegado a avanzar en la inclusión, en otros países se ha intentado a través de ese control revertir la democracia, ¿no? Y un ejemplo claro de ello es el Tribunal Constitucional de Bolivia, con aquella sentencia a partir de la cual permitió la reelección, y en ese caso habría la reelección indefinida, ¿no?, para Evo Morales, al entender que la Convención Americana contenía un derecho humano a la reelección. Luego vemos cómo la Corte Interamericana, ¿no?, unos años después, en una opinión consultiva, prácticamente le habla directamente a los tribunales constitucionales que habían venido teniendo una interpretación en ese sentido y les lee la cartilla y les dice, en la Convención no existe ningún derecho humano a la reelección, existe un derecho humano de participación política que se satisface, ¿no?, con el poder presentar una candidatura, pero en ningún momento se establece que ese derecho se tiene que mantener, ¿no?, en el tiempo.
Ya se presentó una candidatura, se pudo acceder a un cargo y hasta ahí llegaría la protección que da la convención. Entonces vemos cómo los tribunales constitucionales pueden utilizar esa función tan amplia que tienen hoy día, que no solamente se ciñe a la aplicación irrestricta de la ley, sino todo lo contrario. Tienen una facultad de interpretar la ley o incluso de dejar sin efecto la ley, sin validez la ley, por entender que es contraria a la Constitución, fijando el Tribunal Constitucional la última palabra de lo que dice la Constitución. Y es más, han llegado a esto, ¿no? Han llegado a dejar sin efecto a veces la Constitución y en algunos casos lo hacen de manera expresa, realizando un control de constitucionalidad de la Constitución o un control de convencionalidad de la Constitución, lo cual hoy en día se está discutiendo o se estaba discutiendo en México si esto era posible en el sistema mexicano. Eso otros tribunales ya lo han hecho. Y claro, ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué un tribunal constitucional, que es un órgano del Estado, puede tener la última palabra y sus decisiones no van a ser revisadas por nadie? ¿Cómo encaja un órgano así dentro de la tripartición de poderes o en el Estado de Derecho, ¿no? Ese es el avance que hemos visto y yo creo que ahí es más marcado en la actuación de un órgano judicial. Ya no se ciñe la letra de la ley, ya no es un órgano que actúa con una camisa de fuerza. Por un lado vamos a encontrar beneficios de esa liberación, pero por otro encontramos líneas rojas que nos dicen, cuidado, cuando un órgano como un tribunal constitucional ya pasa determinados warnings, determinadas alertas, parece que ya en el Estado no puede haber retroceso. ¿Por qué? Porque si ese órgano, yo creo que ahí es el punto, ¿no? No actúa de manera imparcial, si ese órgano no tiene garantías de independencia, si sus decisiones no están al alcance de la ciudadanía, si las decisiones no están construidas con una calidad argumentativa fuerte, entonces ese órgano va a ejercer un poder de manera arbitraria y despótica. Arbitraria porque incluso va a poder ir en contra de lo que se establece en el ordenamiento jurídico del país, ¿no? Entonces, creo que las líneas rojas que van a marcar que la actuación de un tribunal constitucional, dentro del cual está el tribunal electoral, es un tribunal constitucional en la materia electoral en México, lo que va a marcar la línea de que su actuación sea beneficiosa o sea trágica para el país, para el Estado de Derecho que rige en el país, va a ser que ese órgano actúe, bueno, sea independiente y tenga garantías para actuar con imparcialidad. Mientras el órgano sea independiente, tenga garantías para actuar con imparcialidad y sus miembros, sus integrantes, se rijan principalmente por el valor de la prudencia, entonces quizá nos podamos sentir dentro de un ámbito de seguridad de que esas decisiones que dictan en materia, ¿no?, de control de constitucionalidad y de convencionalidad, una materia tan amplia que se tiene que ejercer con deferencia al legislador, pero que nada obliga al órgano que no lo haga así o que no nos haga creer que no lo hace así, ¿no? Porque la actuación del órgano no va a ser revisada por ninguno otro. Lo que haga el Tribunal Electoral en materia de control no puede ser revisado ni siquiera por la Suprema Corte en México. A nivel interno no hay un órgano de revisión. ¿Quién sujeta al tribunal? Parece que solo el autocontrol. Y un autocontrol que se pueda ejercer con todas las garantías, ¿no? Un autocontrol en el que los órganos, en el que los integrantes de este órgano no reciban presiones externas, no se les diga cómo tiene que actuar, o sea, que actúe conforme al conocimiento del derecho, conforme a esa prudencia, conforme a esa necesidad de alcanzar el bien común, pero no conforme a directrices que puedan venir de fuera. Entonces, todo esto es lo que engloba hoy día la actuación de un tribunal como el tribunal electoral, ¿no? Es la máxima autoridad, pero no solamente es la máxima autoridad jurisdiccional, sino que en la materia
El Tribunal Electoral puede leer un precepto de la Constitución y decir lo que ese precepto dice para la materia electoral. Y esa va a ser la última palabra en el sistema mexicano, ¿no? Eso no puede ser cambiado por ninguna otra autoridad. Es más, hasta el momento no ha habido ni siquiera una interpretación o una decisión por parte de la Suprema Corte que diga en tal sentencia el tribunal se extralimitó, ¿no? En el ejercicio de sus funciones. Pero quizá podríamos encontrar algunas si hubiese una contradicción de criterios entre lo que sostiene el tribunal y lo que sostiene la Suprema Corte en materia de interpretación de la Constitución, pero eso no ha sucedido hasta el momento. Sucedió una, si se acuerdan, con la contradicción de tesis 2/2000, en cuanto a la interpretación del principio de representación proporcional, pero esto fue resuelto en el año 2002, antes incluso de que el Tribunal Electoral tuviera en la Constitución o tuviera reconocido en la Constitución la facultad de inaplicar una ley electoral en el caso concreto por ser contraria a la Constitución. No tenían en el año 2002 el tribunal facultad de control de constitucionalidad y por ende no era un tribunal constitucional en la materia. Y esa fue una contradicción de tesis donde la Suprema Corte le enmienda la planilla al Tribunal Electoral, porque el tribunal venía realizando control de constitucionalidad sin estar habilitado para ello. Pero después de 2007, cuando ya se le reconoce esa facultad al tribunal en el artículo 99 de la Constitución, ya no ha habido una decisión o un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte que nos diga el tribunal en su interpretación constitucional está yendo muchísimo más allá de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque quizá incluso la Suprema Corte no tiene esa posibilidad, no tiene esa facultad. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? El Tribunal Electoral en México, a diferencia de los tribunales electorales que existan en el derecho comparado, tiene una amplia facultad y una amplia posibilidad. No solo es un tribunal que en aplicación del control de legalidad decide quién ganó o quién perdió una elección, sino que es un tribunal que en aplicación del control de constitucionalidad y o convencionalidad, hoy día aparecen hermanos siameses, ¿no? El control de constitucionalidad y de convencionalidad generalmente van de la mano. Los encontramos en las sentencias, aunque no de manera expresa muchas veces. No hay un apartado donde dice, aquí voy a hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿no? Sino que viene en la argumentación de las decisiones judiciales, pero hoy día el tribunal realiza ese control de constitucionalidad y convencionalidad. No solo realiza un control de legalidad para decidir quién gana la elección, sino que además puede realizar un control de constitucionalidad y en el ejercicio de ese control de constitucionalidad, convencionalidad, ha cambiado el mapa político de México. Si bien es cierto, y más aún en materia de inclusión, ¿no? Si bien es cierto, como la primera andada en la materia de inclusión la dio el legislador con la introducción de las cuotas electorales para las mujeres, ¿no? En las candidaturas, y eso se hizo en la década de los 90, no debemos olvidar que la depuración de esa legislación la hizo el Tribunal Electoral en los casos que llegaban a su conocimiento. Y fue el Tribunal Electoral el que nos dijo cómo se debían integrar las fórmulas, fue el Tribunal Electoral el que estableció que las mujeres en ese caso no podían ir en distrito perdedores, que no se podía hacer un fraude a la ley simulando que se cumplía con el mandato del legislador de introducir un porcentaje de candidaturas de mujeres y luego no cumplir, porque en la práctica las mujeres no iban a poder acceder al cargo, ¿no? Y fue el Tribunal Electoral el que fue, ¿no? Avanzando en esa aplicación de las cuotas y supervisando junto con la autoridad electoral administrativa que las mismas realmente fueran eficaces. De ahí pasamos a la paridad horizontal, que no venía establecida también en la ley y que fue introducida a partir de sentencia de jurisprudencia del Tribunal Electoral, y luego cómo se ha ido avanzando en la inclusión de otros, bueno, de otros grupos en situación de vulnerabilidad, y en ese sentido, pues tenemos la cuota indígena, que es la segunda cuota electoral que se introduce en México y que se introdujo la cuota indígena, a diferencia de la cuota electoral a favor de las mujeres, se introdujo la cuota indígena
a raíz de sentencia judicial, ¿no? En un diálogo con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Recordemos que hubo una sentencia en un recurso de apelación en el año 2018, en donde se revisaba un acuerdo emitido por el INE, en donde el INE establecía que para determinados distritos se tenían que presentar candidaturas indígenas, ¿no? Se introducía la cuota indígena para la integración de la Cámara de los Diputados, y el Tribunal Electoral depura lo que hace el Instituto Nacional Electoral y dice, no solo van a ser 12, sino que van a ser 13 distritos, van a ser en aquellos distritos que tengan un porcentaje de población indígena superior al 60%, si no mal recuerdo, y además establece que ahí solamente sí van a poder promover candidaturas indígenas. Y si recuerdan, también en esa sentencia se habla de cómo se iba a comprobar la pertenencia a este grupo de población, ¿no? Y se introduce el elemento de la autoadscripción calificada. Todo esto lo pudo hacer el Tribunal Electoral porque es un tribunal constitucional en la materia. Si fuese un tribunal que solo ejerciera un control de legalidad, es más, si fuese un tribunal del siglo XVI o XVII que debía regir su actuación únicamente a la letra de la ley, entonces no lo hubiese podido hacer. ¿Por qué? Porque en la ley no existe ningún mandato que diga que debían introducirse cuotas a favor de los pueblos y comunidades indígenas. No está ese mandato ni a día de hoy, que ya han pasado 4 años, ¿no? No está ese mandato en la legislación. Entonces, si el tribunal se rigiera por esa ética formalista, esta decisión no hubiera salido, porque al revisar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral para la presentación de candidaturas por ambos principios en el proceso electoral 2017-2018, en donde el instituto dice que los partidos políticos deben presentar candidaturas de personas indígenas en 12 distritos, el tribunal, al conocer ese asunto, lo que le hubiese dicho al Instituto Nacional Electoral es, ¿y dónde dice la ley que esto debe hacerse así? Es más, ¿dónde dice la Constitución literalmente esto? Porque yo lo interpreto, yo aplico literalmente la norma. Soy un tribunal formalista y en la ley no dice nada de esto, y mientras la ley no lo diga, nosotros no lo podemos decir. Entonces, es como la vuelta que se le ha dado, ¿no? Y cómo se ha ido avanzando. Quizá esos son los tribunales que hoy necesitamos. Quizá también los tribunales se deben adecuar a los tiempos, ¿no? Y hoy día que estamos imbuidos en un sistema que se va a regir no solo por reglas, sino también por principios, pues es necesaria la actuación de un órgano judicial que pueda regirse por esos principios, ¿no? Que pueda aplicar derecho a través de estos principios. No obstante, les vuelvo a repetir, esto es muy beneficioso, pero también enciende focos rojos, ¿no? Enciende warnings de decir, ¿y hasta dónde un órgano judicial puede actuar a través de estos principios o mezclando estos principios con las reglas? ¿O qué debe hacer un tribunal cuando no existe la regla? Que era el caso de las cuotas, por ejemplo, de las comunidades, de los pueblos indígenas, ¿no? La cuota indígena, no existía una regla. ¿Qué debía hacer el tribunal al momento en el que se le pusiera de frente con esta situación? Denme un segundo, por favor. Entonces ya les digo yo, si fuese un tribunal formalista, la salida más fácil hubiese sido esta. Y lo ven con la cuota indígena y lo ven, por ejemplo, con la introducción de otras acciones afirmativas, ¿no? Si ustedes tuvieron incluso la oportunidad de ver
aquella controvertida sentencia en materia de paridad en gubernaturas, cómo se habló, ¿no? En ese debate, que fue un debate bastante rico y prolongado que tuvo Sala Superior, cómo se hablaba de si se podía, ¿no?, extender la paridad al ámbito horizontal a nivel de los estados, ¿no?, de las entidades federativas. Y cómo se debía hacer esa extensión. En algún momento, en algunas intervenciones, pues se escuchaban las voces de magistrados principalmente diciendo: nosotros no podemos ir más allá, nosotros no podemos cruzar esa línea, no la deberíamos cruzar, ¿no? Porque en ningún momento se establece formalmente esta posibilidad y porque mientras el legislador no lo haga, pues nosotros no deberíamos hacerlo. Se olvidaban ahí de que anteriormente habían emitido esa sentencia en materia de cuota indígena, en donde el legislador no había establecido esa regla y el Tribunal Electoral había aceptado, y es más, había ampliado lo que el INE le presentaba. En este sentido, era el INE también el que había dado la pauta para extender la paridad hacia gubernaturas. Lo que pasa es que no lo había hecho formalmente de manera correcta, puesto que no se había subrogado en la actuación de los organismos públicos locales electorales, y eso es lo que creaba la mayor dificultad. Pero traspasando, ¿no?, ese error formal del Instituto Nacional Electoral, viene el Tribunal Electoral con una decisión de mayoría y nos dice en esa sentencia: yo no puedo revisar lo que hizo el INE, o sea, yo no puedo asumir en plenitud de jurisdicción lo que hizo el INE, no puedo entrar a conocerlo en plenitud de jurisdicción porque el INE lo hizo mal, porque no se subrogó en la actuación de los OPLES. Pero como Tribunal Constitucional, lo que no puedo hacer es que, viendo que efectivamente aquí hay una laguna legislativa, bueno, no una laguna, una omisión legislativa, no hay una regla, viendo que hay una ausencia de regulación en esta materia de derechos humanos, yo lo que no puedo hacer es hacerme de la vista gorda, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía antes? ¿Por qué? Porque antes un órgano judicial no podía ni siquiera entrar a valorar si había o no, o quizás sí lo podía hacer, pero de manera tangencial, decir, hay una omisión del legislador, pero solamente hacerle el llamado a llenar esa omisión. Lo que no podía ser un órgano judicial, ni siquiera estaba contemplado, hombre, yo creo que en ese momento les hubiese dado un ictus a los mismos órganos judiciales y les hubiésemos dicho, y frente a una omisión legislativa tú vas a poder entrar a llenarla. No solamente vas a decir que hay una omisión, sino que vas a poder entrar a llenar la omisión, a regular lo que no está regulado. Y ahí el tribunal, en ese caso, entró a regular lo que no estaba regulado, y lo dice en la sentencia como Tribunal Constitucional en la materia. Y dijo, como Tribunal Constitucional estoy viendo que hay una omisión en la regulación y por eso le voy a entrar. No le entra en plenitud de jurisdicción en lugar del Instituto Nacional Electoral, no enmendando lo de que le había hecho el tribunal, no. Entra como Tribunal Constitucional en la materia. ¿Por qué? Porque ahora el llamado hacia los órganos judiciales, principalmente cuando son tribunales constitucionales, es no quedarse impávidos ante una actuación vulneradora de derechos, que puede ser una actuación o una omisión. Ante una conducta de vulneración de derechos, un tribunal constitucional está obligado, está llamado a entrar. Ahora bien, ¿cómo entra? Quizá es ahí el punto, ¿no? ¿Cómo entra? Pues tiene que entrar dando con una calidad argumentativa en su sentencia que permita valorar que no ha entrado desde la arbitrariedad, sino desde el mismo derecho, ¿no? Que ha entrado desde la aplicación de principios, interpretando reglas, principios que subyacen en la regla, ¿no? Porque ahora sabemos que la regla se basan o subyacen en la base de la regla principios. Entonces ahí es donde está su labor comprometida. Tiene que ser un órgano lo suficientemente capaz para convencer a través de su argumentación que entra desde la legitimidad.
Y esa legitimidad solamente se va a poder valorar desde la argumentación. Luego se dice, se debería valorar porque en la elección de ese órgano, que es un órgano político, todos los tribunales constitucionales, desde que Hans Kelsen idea el primero hasta el día de hoy, y digo en el modelo europeo, que es donde surgen, han surgido de la clase política. Bueno, los tribunales constitucionales, aunque pues la variación en su formación ha sido que participan los tres poderes del Estado en su conformación. ¿Por qué? Porque es un tribunal que va a controlar a los tres poderes del Estado. Dentro de la organización de poderes es un órgano anómalo. No pertenece al judicial, no pertenece al legislativo y no pertenece al ejecutivo. Luego que nosotros tropicalizamos el concepto, eso es otra cosa, y que decimos que nuestros tribunales supremos son tribunales constitucionales. Esa es cuestión aparte, eso es la tropicalización que hemos venido haciendo. Generalmente los tribunales constitucionales no forman parte de ningún poder y por ende en su formación participan los tres poderes del Estado que van a ser controlados por el tribunal. Para legitimar a un tribunal constitucional, la vía no ha sido el que el pueblo lo elija directamente. En ningún momento, en ningún país que tiene tribunal constitucional en el modelo puro, el tribunal es electo directamente. Ahora, en los países en los cuales hemos tropicalizado al tribunal constitucional, en algunos se les ha elegido directamente como una forma de legitimarlos. Y precisamente el tribunal al que se le elige directamente es el tribunal que les cuento yo que en una de sus decisiones viene y le dice al presidente de la República, la Constitución prohíbe la reelección ilimitada, pero yo en mi sentencia voy a declarar inconvencional esa constitución mala que te impide la reelección, una constitución que tú mismo hiciste, o sea, que promoviste porque fue producto de una constituyente, ni siquiera fue una reforma constitucional, fue una constituyente que promovió Evo Morales, que en 2008, 2009, donde introdujo la reelección consecutiva por un periodo, pensando que en cualquier momento iba a poder luego reformar esa constitución, introducirla ilimitada, eso es lo que parece que él pensó, pero el pueblo no se lo permitió. Y luego, en contra de la voluntad incluso del pueblo que le dice por una consulta popular, no queremos reelección indefinida, viene el Tribunal Constitucional, ese tan legitimado, tan imparcial, tan independiente, porque ha sido electo por el pueblo, que es la vía más sabia para elegir un Tribunal Constitucional, y el que le dota de mayores garantías de independencia, y viene y le dice al presidente, la Constitución es contraria a la Convención Americana porque te impide la reelección indefinida, preséntate indefinidamente, ergo, preséntate en el proceso electoral de 2019 y de aquellas aguas, como dice, estos lodos, ¿no? De esa decisión fue todo lo que ha pasado luego. Parte de esa decisión no fue responsable de todo lo que ha pasado posteriormente en Bolivia. Y vemos ahí como un tribunal constitucional que ejerce ese poder tan amplio que yo les comento y que es legitimado porque ha sido por el pueblo y se nos dice que ese es el modelo ideal, actúa de esa manera, de una manera imparcial, no de una manera parcial, de una manera imparcial, sin autocontención, sin autocontrol, sin prudencia, y cruza la línea roja. Y en ese momento que el Tribunal Constitucional cruza la línea roja, se tiene que encender todas las alarmas dentro de un Estado. ¿Por qué? Porque ahora la Constitución va a ser lo que el Tribunal Constitucional dice que es la Constitución. Y entonces el Tribunal Constitucional no solo se convierte en un legislador positivo, el Tribunal Constitucional no solo legisla a través de su sentencia, que es lo que se ha venido diciendo de los tribunales constitucionales europeos y tropicalizados que tenemos aquí, ¿no? En América en los últimos años. Los tribunales constitucionales ahora a través de sus interpretaciones extensivas, aditivas, nos dicen lo que la Constitución no dice, pero que el tribunal dice que dice. Pero bueno, dices, en una actuación argumentativa rica, en una argumentación argumentativa convincente,
se puede comprar esa actuación del tribunal, más aún cuando tenga como finalidad proteger al Estado de Derecho, proteger a la democracia. Entonces, el tribunal no solamente es un legislador positivo, sino que es un cuasi constituyente. En este caso, si ustedes se fijan, en Bolivia, el Tribunal Constitucional modifica la Constitución. Y eso no lo hace un legislador positivo, lo hace un poder de reforma de la Constitución, que es generalmente distinto al poder legislativo en las constituciones rígidas. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene un amplio poder. No solamente, y más, miren, este es un tribunal electoral, que no solamente es la máxima autoridad en materia electoral, como pusieron ahí, no, es que es el tribunal que interpreta la Constitución en materia electoral. Y es el tribunal que incluso puede llenar vacíos legislativos que existan en la materia electoral, en el caso de la cuota indígena, en el caso de la paridad de gubernatura. Eso no está en la ley. ¿Dónde está en la ley? No está. Pero el tribunal lo introduce, lo celebramos. ¿Por qué? Porque lo está haciendo como una manera de avanzar en la inclusión. Porque incluso podemos ir a sus sentencias y pues nos gusten más o menos, tienen un nivel argumentativo que quizás se tendría que revisar más, ¿no? Y quizá tendría que haber incluso una comisión de estilo dentro del tribunal para que al momento de que los magistrados, ¿no? Hagan sus aportaciones en el proyecto de sentencia que tiene en el proyecto, ¿no? Que ya va a ser una sentencia, no se pierde el hilo, ¿no? De la corrección literaria que debe tener una sentencia y de la corrección argumentativa, ¿no? Quizá luego las sentencias, antes de salir a la luz, deberían pasar por un proceso de depuración para que fuese una sentencia que pueda transmitir, ¿no? De manera más diáfana esa argumentación. Pero por ahí anda ahí está la argumentación, ¿no? Palabras más, palabras menos, podemos cambiar, podemos modificar el estilo, pero hay argumentación. O sea, el tribunal no nos ha dicho hasta el momento, como sí se ha hecho en otros países, pues yo decido esto porque prácticamente así lo decido, porque tengo la facultad de hacerlo, con una argumentación pobre, a la cual no pueden acceder, porque en algunos países, desgraciadamente, pues claro, no son países democráticos, pero cuando se le ha dado esa vuelta y cuando el tribunal en uso de esa facultad amplia, en lugar de incluir, en lugar de progresar en la democracia, revierte la democracia, pues muchas veces esas sentencias ni siquiera son de libre acceso, ni siquiera se transparentan. Entonces ahí la ciudadanía no tiene la facultad de poder controlar, ¿no? Como supremo soberano del país, que efectivamente en la actuación de este órgano tan importante, pero también tan peligroso, no tan necesario, tan importante y tan peligroso, no puede revisar si esa actuación es realmente una actuación no arbitraria, no discrecional, una actuación no parcial. Entonces, es ahí donde debemos tener esa conciencia. Son necesarios los tribunales constitucionales. Hasta el momento se ha demostrado que sí, porque nosotros seguimos ese modelo, ¿no? Hay países que no lo tienen, Estados Unidos no lo tiene, aunque su Tribunal Supremo cada vez avanza más a ser un tribunal constitucional, pero no se ha regido por ese modelo, ¿no? Nosotros, bueno, aquí en México parecía que tampoco se venían rigiendo por ese modelo, hasta 1994, en donde introducen la facultad de la acción de inconstitucionalidad y luego introducen un tribunal electoral y en el 2007 dicen, y este tribunal electoral va a poder hacer control de constitucionalidad en la materia. Y luego hablan del control de convencionalidad y luego mezclan un sistema muy a la mexicana, en donde se introducen elementos del modelo norteamericano y del modelo europeo, y en donde ya hay tribunal constitucional. Y no solo uno, hay dos. Está la Suprema Corte, que es el máximo tribunal constitucional, pero en la materia electoral está el tribunal electoral, y su última palabra es su última palabra. Eso no va a ser revisado por la Suprema Corte. O sea, es la última palabra en el ámbito nacional. Entonces, se ha introducido un tribunal, ha permitido este tribunal caminar hacia la inclusión,
les decía yo, mujeres, personas indígenas, la paridad horizontal, la paridad en gubernatura, las acciones afirmativas que se introducen en el proceso electoral 2020-2021, a partir de las cuales personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, afrodescendientes, mexicanos, migrantes, van a poder tener voz y voto también dentro de la palestra pública. Eso se hace también en un diálogo del Tribunal Electoral con el Instituto Nacional Electoral, un diálogo donde el Tribunal Electoral lleva más allá el principio de igualdad y el principio de no discriminación, ¿no? No hay ningún artículo en la ley, vuelvo a lo mismo, tampoco lo hay en la Constitución, en donde se establezca de manera expresa que debe existir una participación política electoral de personas con discapacidad, de personas de la diversidad sexual, de afrodescendientes, de personas indígenas. No existe ningún artículo expreso formal en ese sentido, pero en esa labor interpretativa que realiza el tribunal, introduce una obligación de manera expresa a partir de principios. Lo introduce a partir de principios y en las sentencias habla de, si bien es cierto, no existe una obligación expresa, si nosotros leemos el artículo 1 de la Constitución, encontramos que ahí se establece que no puede haber discriminación por razón de condición social, por condición de raza, ¿no? Y por una serie de elementos que ahí se regulan. Se habla en el artículo 4 de igualdad ante la ley, aunque nosotros sabemos que ese concepto avanzado al de igualdad en la ley, y de ahí, con base en un control de convencionalidad, es decir, leyendo esos artículos a la luz de tratados internacionales, pues se introducen estas acciones afirmativas en forma de cuotas. Pero eso no está en la ley, eso no se establece en la legislación, eso lo hace el tribunal a través de su actuación. Es más, en esas sentencias, en todas y cada una de ellas, el tribunal da vista al Congreso de la Unión para que el Congreso de la Unión, con base en esos razonamientos que está haciendo el órgano electoral en sus decisiones, discuta si se tiene que introducir por ley esto en México. ¿Por qué? Porque esas acciones afirmativas son solamente o deberían ser únicamente para el proceso electoral en curso. Para el siguiente proceso electoral, el órgano legislativo, que es el llamado a ello, es quien debería agarrar la batuta y hacer lo que el tribunal tuvo que hacer por sentencia ante la omisión de su actuación. Entonces, ahí también hay un llamado, ¿no? Y todo esto se incardina en el sentido de decir, son tribunales demasiado activistas. Es que este tribunal va más allá de lo que dice la ley. Es que no se sujeta a lo que se establece en la norma. Es que quiere hacer decir lo que la ley no dice. Es que de la Constitución y de los tratados interpretan lo que quieren interpretar. Pero ¿por qué no se siente el legislador a discutir esta cuestión? ¿Por qué no lo hace desde la palestra pública el legislador y se discute y en un proceso de discusión se establecen criterios a favor y si los hubiera en contra, también en contra, para que el pueblo pueda tener esa información, para que al final se decida si se establece eso o no por ley? ¿Por qué lo tiene que hacer la autoridad electoral, la autoridad administrativa y luego la autoridad judicial electoral? Porque hay un compromiso con esto, ¿no? Hay un compromiso con la forma de ejercer la justicia, porque desde el ámbito de la vaguedad o de la pereza, o en el ámbito de la cobardía, lo más fácil sería decir, esto no está en ley, yo no lo voy a hacer. Viene un caso y digo, pues es que me estás pidiendo lo que no existe, yo no lo puedo hacer porque pues yo soy un tribunal que solamente aplico la ley al caso concreto. Yo no hago nada más. Solamente hay ley, la leo y tal cual te la voy a aplicar para resolver. No veo si la ley está completa, es incompleta, es justa, es injusta. Yo no entro a esas valoraciones. Yo solamente me ciño a lo formal. Y así actúan muchas autoridades hasta el día de hoy, principalmente las autoridades administrativas. Actúan de esa manera, aplicando únicamente la ley
como si fuera un molde donde se tiene que encajar el caso, si encaja el caso se queda, o sea, son formalistas, creyendo que una labor interpretativa solamente la tiene que hacer el tribunal. Y en la materia electoral, eso, salvo estas cuestiones de acciones afirmativas, donde yo les digo, el Instituto Nacional Electoral es quien ha llevado la voz cantante. ¿Por qué? Porque es el primero que en sus acuerdos ha introducido, ¿no? La paridad en gubernaturas, la cuota indígena o la ampliación de la cuota indígena que dio lugar en 2020-21 a que el tribunal dijese, no solo le amplías la cuota indígena de 13 a 21 en distritos uninominales más 9 de RP, sino que además me vas a determinar qué otros grupos necesitan tener escaños en la Cámara de Diputados. Entonces, no solamente ha hecho eso positivo, sino que hay otras actuaciones en las cuales las autoridades electorales administrativas se han quedado impávidas y dicen, es que la ley dice, la ley plantea, yo no puedo ir en contra de lo que establece la ley, y quizá es entendible en alguna medida que actúan de esa manera, porque están sujetos principalmente a la legalidad, ¿no? Pero creo que hay que cambiar un poco la visión que tenemos, porque la Constitución dice que todas las autoridades, y no solamente las jurisdiccionales federales, todas deben promover, proteger, respetar, garantizar los derechos conforme al principio de universalidad y de progresividad, y eso implica a todas las autoridades. Y yo siempre les digo, las personas en situación de calle, por ejemplo, en México, hasta el año 2015, no podían acceder a una credencial para votar con fotografía, ergo no tenían documento de identidad oficial y tampoco podían votar si su credencial ya se había vencido o si nunca la habían tenido, porque pues hasta ese momento alcanzaban la mayoría de edad y a nadie le importaba. Pero no podían acceder a la credencial para votar porque la norma establecía que debían presentar un comprobante de domicilio. Pero la norma no puede ver todo. ¿Por qué? Porque pues, se dicta en un momento determinado, quizá donde no se hablaba de eso, no se tenía conciencia en ese momento, que existe desde siempre, que hay personas en situación de calle sin domicilio, y llegan los casos a la autoridad administrativa decía, es que la norma pide un comprobante de domicilio, ¿yo qué voy a hacer? No soy yo, es la norma. Ah, pero puedes hacer para ese caso y decir, miren, voy a dictar una resolución, es decir, en interpretación del principio constitucional de igualdad, del principio constitucional de no discriminación, del derecho que tiene esta persona a la identidad o del derecho a la participación política, yo voy a leer esa norma y la voy a aplicar conforme en el caso concreto para dar una respuesta distinta. No lo hacen. ¿Qué le dicen? Ah, vete en JDC al tribunal a ver qué dice. Como si el tribunal es el único que tiene que hacer esta función. Y el tribunal, pues, qué bien que en el caso dijo, oye, es cierto que pedir un comprobante de domicilio es proporcional, es constitucional. ¿Por qué? Porque pues es por razones de seguridad, ¿no? De que la persona vote en el lugar que realmente le corresponde votar, por seguridad de certeza electoral. Pero también es cierto que hubo una omisión normativa porque no se tomó en cuenta a las personas que no van a tener comprobante de domicilio. Y hay que buscar otra vía que permita que estas personas puedan, no solamente, fíjense, porque lo vemos solamente desde el ámbito de lo político electoral, votar, ¿no? Se puedan identificar. Y ahí encontramos una decisión en donde un tribunal electoral era una sala, la sala de Distrito Federal, no solo tutela un derecho político electoral, sino que tutela un derecho humano, el derecho a la identidad. Y vemos cómo la actuación del Tribunal Electoral se expande. No solo es el máximo intérprete en materia de política electoral, es que dentro de esa interpretación se tiene que hacer responsable de otras cuestiones que estén en el caso, que quizá no le correspondan, pero que va a entrar a conocer, claro, y tiene que justificar el por qué entra a conocer. No dice entro a conocer porque entro a conocer, no, es que entro a conocer esto porque está ligado a lo anterior, ¿no? Y han habido otras decisiones posteriores de sala
una decisión posterior de Sala Ciudad de México, en donde entra a tutelar directamente con nombre y apellido el derecho a la identidad, que nosotros podíamos pensar, eso no es de lo electoral, pues entra a, a analizarlo el tribunal. Como dice Alondra, ha creado condiciones para analizar lo particular de lo general. Fíjense, en estos casos, nosotros podríamos pensar que la sentencia que dicta el tribunal, porque así lo dice la Constitución, en el artículo 99, párrafo sexto, en donde está ejerciendo un control de constitucionalidad de la norma, por ejemplo, el caso de las personas en situación de calle, en donde el tribunal está haciendo una lectura de esa norma desde la Constitución, desde tratados internacionales. Nos dice la Constitución, el efecto es para el caso concreto. La decisión que se tome, como sucede en el caso del amparo, ¿no? Solamente va a amparar en su caso a la persona que llegue a solicitar la protección federal, ¿no? Eso es lo que pasa en materia de amparo. Incluso si se declara la inconstitucionalidad de una norma es solo para el caso concreto. Pues en el ámbito de lo electoral, la Constitución dice lo mismo. El tribunal puede inaplicar leyes en materia electoral, puede realizar un control en materia electoral y los efectos son para el caso concreto. Pues en estos casos el tribunal ni siquiera se ha ceñido a eso. Y el tribunal ha dicho, ok, a este individuo que vino pidiendo su credencial para votar con fotografía y que nos dice que tiene 13 años en situación de calle y que quiere la credencial para abrir una cuenta en el banco porque él no es indigente, porque él está en situación de calle pero no es indigente, y que claro, la credencial está unida a lo político electoral porque en México no tienen una cédula de identidad ciudadana, sino que la credencial para votar hace las veces de identidad ciudadana. Dice, le voy a dar la protección a este individuo, se la voy a dar, aunque la norma no lo establezca. Voy a establecer en mi sentencia que debe haber un procedimiento a partir del cual se le dé la credencial o se le reponga la credencial para votar, se actualice la credencial para votar de las personas en situación de calle, se actualice, pero no solo para el caso concreto, dice, sino para todos los casos. Entonces dice, INE, en tu normativa regula un procedimiento a partir del cual las personas que están en situación de calle puedan tener su credencial o modificar el padrón electoral sin tener que traer un comprobante de domicilio. Y da parámetros en su sentencia de lo que se debería hacer en esos casos. Y le dice, cambia, dicta una nueva normativa, con lo cual el efecto, aunque no se diga en la sentencia, trasciende del caso concreto. Y ahí vemos cómo un tribunal constitucional tiene incluso esa facultad de cambiar los efectos, o lo ha hecho en la práctica, de cambiar los efectos que la Constitución dice que deben tener sus sentencias. Es como si un juez en amparo lo hiciera. Miren, en amparo se ha venido modificando, ¿no? Esto que aquí se ha llamado la fórmula Otero, el efecto interpartes. ¿Qué es el efecto interpartes? Que viene de Estados Unidos de América y de cómo se ejerce el control de constitucionalidad en los Estados Unidos de América. En materia de amparo lo hemos visto avanzar cuando se habla de intereses colectivos o difusos o de omisiones legislativas. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo el efecto de la decisión no solo es para el caso concreto, ¿no? Cuando se habla de un amparo con interés difuso, de alguien que viene y dice, oye, estaban construyendo un hospital para personas con VIH y en lugar de construirlo, ahora van a hacer otra cuestión en ese edificio y el dinero no lo están destinando para ello. Yo tengo VIH, o participo de alguna manera en una asociación, ¿no? Y por tanto comparto el interés difuso, la sentencia que se dicta no solo beneficia a esa persona, sino a todas las personas con VIH que van a poder ir a su hospital en caso de que se construya por orden de la sentencia, ¿no? Vemos cómo el efecto del amparo trasciende del caso concreto. Y cuando se habla de omisión legislativa, lo mismo, porque si yo voy en amparo y le digo, oye, hay una omisión legislativa que está causando determinados agravios,
Y si el órgano de amparo mandata que se dicte, que se haga la regulación, esa regulación cuando se haga va a ser para todas las personas y no solo se va a regular para quien pidió el amparo. Entonces cambia los intereses. En materia electoral, el cambio lo ha hecho el tribunal a través de sus sentencias y no lo dice de manera específica, no hay un efecto que diga, y la decisión es para todos los casos, no, pero el efecto es práctico. Si cambia la normativa, entonces cambia para todos los casos. Y es un efecto práctico en todos los sentidos, porque lo no práctico sería que el tribunal dijese, a ver, vino Juan, que está en situación de calle, quiere su credencial, no me pueden presentar comprobante de domicilio ante el INAH, voy a decir que le hagan el procedimiento distinto. Pero si Pedro quiere venir, si Pedro quiere la credencial y está en situación de calle, tiene que venir a mí. Y si María, Ana, todos los que estén en situación de calle quieran su credencial, que vengan y me pidan en JDC eso. El tribunal ha dicho, así no se cambian las cosas. Pues entonces eso va a ser a golpe de sentencia hasta que el legislador lo quiera modificar. Y ahí es donde vemos la actuación del tribunal y se lo hago yo directamente en sentencia. Y lo celebramos porque es inclusión, pero así como hace eso, podría ser lo que hizo el tribunal de Evo Morales o lo que hizo el tribunal de Nicaragua, que el tribunal de Nicaragua es así, todas por elección presidencial, ¿no? El tribunal de Nicaragua no declaró inconvencional la Constitución, como lo hizo el de Evo Morales, sino que lo que hizo el tribunal de Nicaragua fue declarar inconstitucional la Constitución. Es inconstitucional, dijo, la parte de la Constitución que impide que el presidente de la República se reelija de manera indefinida, porque a los diputados se le permite y al presidente no. Y son dos sujetos políticos que llegan por la misma vía, claro, pero lo que no es del tribunal la sentencia es que no ejercen el mismo cargo. Que una cosa es ser el titular del Ejecutivo en un sistema presidencial y otra cosa es ser un diputado en un órgano colegiado. A los diputados se les permite la reelección indefinida, pero no son jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas. Eso no lo entra a decir la sentencia y dice, viola el principio de igualdad ante la ley, porque para en lo mismo supuesto, la misma ley, es lo que dice el principio de igualdad. Y dice, y el principio de igualdad está en la Constitución y es derecho suprapositivo, metaconstitucional. Es más, aunque no estuviera expreso en la Constitución, el principio de igualdad estaría en la Constitución. Es por eso que es metaconstitucional. Existe antes de que el legislador o que el constituyente, perdón, haya creado la Constitución, el principio de igualdad. Y dijo, ese artículo que prohíbe la reelección, la interdicción de la reelección presidencial indefinida, es contrario al principio de igualdad. Declaran inconstitucional la Constitución, el Tribunal Constitucional. Entonces, de ahí les digo, celebramos, pero por otro lado, también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos luego ver lo que hacen tribunales constitucionales en que en lugar de fortalecer la democracia, la inclusión no solo fortalece la democracia, la inclusión hace democracia. La democracia sin inclusión no es democracia. Si nosotros estamos avanzando a incluir esos grupos que han estado fuera de la decisión política electoral, estamos haciendo realidad el principio de universalidad, que el voto es universal. ¿Universal? ¿Qué significa que es universal? Que todas aquellas personas que deban hacerlo puedan votar. Hay regulaciones distintas, ¿no? Porque ahora decimos, solo vota el ciudadano o la ciudadana, quizá en algún momento eso se va a cambiar, ¿no? Cuando veamos que hay una amplia globalización y que nos estamos moviendo de un lugar a otro, y que por tanto, si yo me muevo, como en mi caso, ¿no? Que vivo en México, yo no puedo decidir nada en México, porque no soy ciudadana. Y puedo pasar aquí 20 años sin ser ciudadana y no voy a poder tomar decisión o formar parte indirectamente de las decisiones políticas a través del voto activo porque no soy ciudadana, pero estoy mucho más integrada quizá que alguien que es ciudadano. Entonces ahí habrá que en algún momento, quizá no hoy, pero sí habrá que revisarse en algún momento esa apertura al ejercicio del voto. Entonces, decimos que el voto es universal, pero nos olvidamos que hay exclusiones
no de personas, de grupos y exclusiones muchas veces masivas de grupos en la palestra pública, en esa capacidad de tener voz y voto en políticas que les van a impactar directamente en su vida. Y hasta hace poco, ¿no? Las mujeres ni siquiera podían, no éramos ni ciudadanas, ¿no? En la mayor parte del mundo. Entonces, ese concepto de universalidad se ha ido construyendo poco a poco, y en ese concepto de universalidad del voto, en ese concepto de democracia, del poder del pueblo, del demos ampliado, ha venido trabajando el Tribunal Electoral, y eso se celebra. Pero así como se puede hacer eso, se puede hacer una involución en la democracia. Y yo creo que aquí el ejemplo, y los ejemplos son claros porque no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? El caso de Bolivia, o el caso del Tribunal Nicaragüense, o el caso de Honduras, porque también es Honduras, es un fiel reflejo de la falta de independencia del tribunal. De un tribunal que actúa movido por intereses que no son los intereses de la democracia. Entonces, ¿dónde podemos ver, ¿no? Que primero en cómo llegan, a quién se elige, ¿no? Desde dónde se elige, creo que si participan, ¿no? Los tres poderes, como se ha hecho siempre en la construcción de los tribunales constitucionales, es una buena vía, pero ¿a quién se está eligiendo, no? También la ciudadanía está viendo cómo se está llevando a cabo el proceso de selección de magistradas y magistrados electorales, y nadie dice nada. Y son comparecencias públicas, ¿no? En México, es más, nosotros podemos valorar desde fuera si quien está llegando, aunque los nervios matan, tal, pero quien está ahí es porque tiene un currículum para estar ahí, tiene una tradición, ha ejercido una experiencia, ¿no? En la materia. No creo que, o sea, no se ha dado un caso, porque se podría impugnar de que la Suprema Corte presente en terna a alguien que acaba de entrar en la materia electoral y que no tiene ninguna experiencia, un recién graduado. Eso no ha pasado, ¿no? Ahora, la persona está ahí, pasa una comparecencia en la Suprema Corte. Nosotros estamos viendo esa comparecencia. Nadie dice nada porque a nadie le interesa. Ok, no nos interesa, esa es otra cosa. Si somos ciudadanos fríos y no nos interesa ni quién llega al tribunal, ni las sentencias que dicta, porque ni las leemos, ni las analizamos, ni hacemos debates sobre ellas, y si hay debates no participamos, también ahí va nuestra responsabilidad. Luego pasa por la fase del Senado, donde tiene que haber otra comparecencia también. O sea, ahí se está vislumbrando a quién se está eligiendo. Ahora, esa es la parte formativa. Ahora, la otra parte, que es igual de importante, que es cómo va a ejercer su labor, si con independencia, si con imparcialidad. Para eso se le tiene que dar garantías al individuo que va a ejercer el cargo. Y cuando vemos un tribunal sin garantía alguna de independencia, aunque es electo directamente por el pueblo, encontramos una sentencia que, en lugar de hacer evolucionar la democracia, la involuciona. Entonces se habla mucho de cómo se elige, no, pero también se tiene que hablar de las garantías de independencia que les vas a dar. Bueno, de imparcialidad, más de independencia, de imparcialidad, de inamovilidad que va a tener ese órgano. El estatuto que rige a ese cargo. ¿Dónde está el estatuto? ¿Cuáles son sus garantías? ¿Quién lo puede remover? Y si no tiene ninguna de esas garantías, a menos que sea un funcionario o una persona kamikaze, pues no vamos a encontrar a gente, o tal vez solo una voz dentro del órgano colegiado, que va a tirar los intereses de quien le mueva las cuerdas. Entonces, ahí es donde hay que tener mayor énfasis. Yo digo, eso no solamente es una labor que le corresponde al que está ahí ejerciendo el cargo. Es que hay personas que están ejerciendo el cargo que quizá lo quieran hacer de otra manera, pero tienen presiones detrás y ninguna garantía para actuar frente a esa presión, porque presión siempre va a existir. O sea, yo ahorita que leía el caso de este Marbury versus Madison de Estados Unidos, vimos la presión de Jefferson ante el Tribunal Supremo en ese momento en Estados Unidos, 1803, la presión
fue con el legislador y dijo, y no se va a reunir esta corte en 1802. Le voy a quitar el periodo de sesiones para que vea que si yo quiero, la desaparezco, claro, ¿no? Decía Jefferson. Es una forma de presionar y mete un impeachment contra uno de los justices y lo estoy presionando para que la decisión, no tanto en Marbury versus Madison, sino en otro caso que estaba a la vez y que le importaba muchísimo a Jefferson, al presidente Thomas Jefferson y a la mayoría demócrata republicana, le voy a presionar para que el caso salga como yo quiero que salga. Y ahí vemos que presiones siempre van a haber. Y vemos cómo el Tribunal Supremo cede ante la presión. Y estaba envalentonado. Y habían cartas entre los justices a los que no dejaron reunirse para deliberar en órgano. Claro, en ese momento no había internet, ni podían estarse llamando en llamadas colectivas de teléfono para todos deliberar. Andaba uno cabildeando con el otro, la grilla la hicieron entre ellos, pero vemos cómo les doblaron las rodillas. ¿Por qué? Porque presión siempre va a haber. Eso, pero cuando el órgano tenga una garantía de decir, ok, yo recibo presiones, pero puedo contrarrestar esa presión. Sé que quizá mañana ya no me van a nombrar otro cargo, porque pues me va a quedar vetado, porque soy imparcial. Qué horror. Pero voy a poder, mientras lo ejerza, sacarlo como se tiene que sacar. Pero si no tiene garantías y la gente lo está viendo y no hace nada, le da igual. ¿Qué es lo primero que se revierte en un Estado para socavar la democracia? El Poder Judicial. Es lo primero que se revierte. Es el primero que se le quita toda la independencia y la imparcialidad, porque teniendo a tu lado el Poder Judicial sacas lo que quieras, incluso reformas el ámbito de lo electoral. ¿Y dónde te vas a ir dónde vas a ir a decir que esa ley electoral es contraria a la Constitución? A un tribunal que no sea imparcial. Y es lo que ha pasado en esos países que yo les comento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, les socavaron la independencia y la imparcialidad. Entonces, no hay que poner tanto el ojo solamente en, qué tribunal más activista, qué tribunal tal más malo, pasa por encima del legislador, hombre, ¿y el legislador dónde está? Legislador, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué tiene que hacerlo el tribunal? Si no debería hacerlo el tribunal, si está la ley, hombre, y si está la ley y la va a interpretar, y si el tribunal lo hace, me tiene que dar una calidad argumentativa para convencer, porque hay un principio de deferencia hacia el legislador. Pero si está la sentencia, está la argumentación, o está la sentencia y no está la argumentación, y la ciudadanía le da igual, y a la ciudadanía le da lo mismo, porque la ciudadanía tiene otras cuestiones de la vida diaria que le interesan más que irse a leer las sentencias de su tribunal constitucional. Luego son los gritos, porque claro, la ciudadanía le da lo mismo y cuando está con el agua al cuello ya quiere que le salven, pero ¿quién? Si al momento que tenía la manera, las instituciones no lo hizo, porque le dio igual. Entonces, es un cúmulo, ¿no? Esa ética que se exige de los órganos judiciales, principalmente cuando son tribunales constitucionales y pueden tomar decisiones de tal profundidad que puedan hundir o hacer flotar a la democracia. Ahí hay un cúmulo de cuestiones, está eso, está la clase política, están las garantías que les va a dar el Poder Judicial, está la actuación del Poder Legislativo, pero está la ciudadanía. O sea, nosotros no podemos ser víctimas, tenemos que ser una ciudadanía responsable, también es responsable de que la actuación de ese órgano se vaya por un lado, se vaya por el otro. El mismo órgano con tanto poder, a veces la autocontención yo creo que va a ser flaquearse. Es un superpoder el que tienen. Les estoy diciendo que el Tribunal Constitucional puede incluso reformar la Constitución sin pasar por un proceso de reforma de la Constitución. El matrimonio entre personas del mismo sexo en la mayor parte de los países se aprueba por vía de una interpretación constitucional que hace el Tribunal Constitucional del país, sin que el legislador haya cambiado el código o sin que el poder de reforma haya actuado para reformar la Constitución. Ahí donde la Constitución dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, han venido tribunales constitucionales a decirnos que en una interpretación evolutiva, porque la Constitución es una norma viva, es un árbol vivo, como dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América,
donde dice hombre y mujer, evolucionistamente se tiene que leer todas las personas, pero dice hombre y mujer la Constitución. Y el constituyente o quien lo introduce, el poder de reforma, si nos vamos a los debates, en ningún momento hablan de persona, hablan de hombre y mujer, porque así era la institución en ese momento. Y viene el tribunal y nos dice, no, ahí no es hombre y mujer, es personas. Hombre, lo podemos celebrar porque es inclusión, es evolución, es progresividad de derechos, pero nos damos cuenta que el tribunal nos está diciendo que la Constitución dice personas donde dice hombre y mujer. Y así como dice esto, puede hacerlo para otra cosa, como ese tribunal nicaragüense que dice la Constitución es inconstitucional. Imagínense. Y luego dice, es que como fue producto de reforma, más aún a mi razón, dice, porque el poder de reforma tiene que regirse frente a valores metaconstitucionales, o sea, va por encima del poder de reforma. Y una de las principales garantías de la Constitución es la vía para reformar la Constitución. La garantía de la Constitución no solo es el Tribunal Constitucional, el control de los mecanismos, es la vía de reforma de la Constitución, porque se exige una mayoría más cualificada, ¿no? Una mayoría cualificada que no se exige para reformar una ley, se exige para la Constitución porque es un mayor debate el que tiene que haber, un mayor consenso político, una mayor transparencia de ese consenso, y claro, cuando ya vemos eso decimos, órale. Pero a los nicaragüenses nos dio igual. Dijimos, ay, qué divertido. Y los constitucionalistas leíamos la sentencia y yo me acordaba de un texto de Otto Bachov, que incluso fue citado en esa sentencia de normas constitucionales, inconstitucionales y tal. Órale, ¿qué tal? No digo que la sentencia no haya estado argumentada, porque sí la tenía, pero ¿qué línea roja cruzó el tribunal ahí? Y de ahí Nicaragua vino y hoy día está en la situación que está, y es más, el magistrado ponente de esa sentencia años después reconoce su error y dice, abrí la puerta del mal. ¿Por qué? Porque pues, eso permite que la misma persona se presente legítimamente, de manera inveterada en el tiempo, como candidato en un sistema donde no hay una posibilidad de que la oposición llegue al poder porque la oposición está en la cárcel. Entonces, imagínense el nivelazo de lo que se abrió ahí, ese es el nivelazo de lo que se puede abrir con un tribunal que haga una actuación así, porque no tiene independencia, porque no tiene imparcialidad, porque le apretaron el cuello a la mayoría para que votara así, y de una ciudadanía a la que le dio igual. En 2009 nos dio igual, fue en 2009, 2010 creo, esa sentencia, nos dio igual. En 2018 eran los llantos, ya no hay nada que hacer, no va a haber nada que hacer, porque cuando las instituciones no existen dentro del país, a menos que las grandes potencias tengan muchísimo interés en revertir la situación, no va a haber ninguna entidad supranacional que pueda. Hay sentencias de la Corte, medidas cautelares de la Comisión, de la Corte, van a haber sentencias de la Corte, pero ¿quién va a ejecutar eso? ¿A lo interno? ¿Quién? Nadie. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Yo creo que eso que se le exige a los tribunales se le tiene que exigir de alguna medida también a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si al Tribunal Constitucional no le van a poder elegir, pero el Tribunal Constitucional lo elige principalmente el legislador y la ciudadanía elige al legislador. Y ahí sí puede actuar y decir, ¿qué está haciendo? Es mi ¿qué hizo? ¿A quién nombró? ¿Por qué manifestarse? Hoy están las redes sociales. ¿Cuánto no se ha hecho desde las redes sociales? Egipto cambió su dictadura a través de una revolución que se fomentó principalmente a través de las redes sociales en su momento. O sea, tenemos hoy día herramientas para como ciudadanía pronunciarnos, ¿no? Y controlar la actuación de lo que en principio parecería incontrolable. Entonces, yo sí les animo a eso. Primero, revisar las decisiones que se van emitiendo, ¿no? Tener ese control, ¿por qué? Porque hay acceso, hoy día hay transparencia, se puede tener el control, es más, las sesiones son públicas y no pueden negar que son públicas, que hemos visto en sesiones cosas que pensábamos que nunca se iban a ver.
Es que no es algo, no es un guión que llegan a desarrollar ahí, es algo, hasta el momento en México tienen todo esto. O sea, tienen un nivel institucional muy alto, hasta el momento lo tienen. Son sesiones públicas, se transparentan, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, ahí están, saben qué día van a hacer, qué se va a tratar, es más, se transparentan los proyectos, se puede leer el proyecto antes de la sesión, controlar, seguir. Hay instituciones. Esas instituciones han ido trabajando en progresividad en los derechos. ¿Han pasado una línea roja? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces han dicho algo que la Constitución no dice. Miren, el voto en prisión. Ustedes saben que ya se va a poder votar en prisión preventiva a partir de 2024. Pero sabemos que hay un artículo que está ahí en la Constitución que dice que a partir de auto de formal prisión se suspende la ciudadanía. ¿Está el artículo en la Constitución o no está? A partir de vinculación a proceso se suspende la ciudadanía. Y hay una sentencia del tribunal que dice, pero ese artículo hay que leerlo conforme a la presunción de inocencia que está en el artículo 20. El 38 fracción segunda que suspende la ciudadanía desde auto de formal prisión no es nadie si lo que dice el artículo 20, apartado B, fracción primera, si no me equivoco, que es la presunción de inocencia. Haciendo una lectura de ambos, entonces concluyo que las personas sujetas a proceso en prisión preventiva pueden votar porque tienen presunción de inocencia. Y el tribunal abre la vía para el voto leyendo la Constitución de esa manera. Pero la Constitución no dice eso. Y claro, uno dice, ok, qué bien, porque es para introducir en la democracia un grupo que ha estado fuera, me parece racional, podemos pensar que alguien que no es ni, o sea, que no es culpable, que es inocente, no es que no es ni inocente ni culpable, no es que es inocente, porque nosotros creemos en el principio de presunción de inocencia o el de presunción de culpabilidad. Yo veía el caso de Florence Cassett, no soy mexicana y por tanto no viví en ese momento, aunque se escuchó por todos lados, y de Vallarta, y una persona que lo veía conmigo, mexicana, me decía, me celebraba todo lo que pasó, como fue una suerte de coincidencias, que cambiara la presidencia, que cambiara un ministro y que saliera el proyecto del ministro Saldívar en esa sesión, ¿no? Que se rescatara el proyecto de Saldívar y le dieran el amparo a esa mujer, que porque habían vicios en el proceso. Pero yo solo pensaba en ese momento, pero hay otra persona que todavía está en prisión preventiva y de eso no me dicen nada. Me están diciendo de esta, que me parece bien, ¿no? Que si el proceso estaba viciado, que si hubo tantos vicios que no se sabe si es inocente o culpable, pero tantos vicios que dieron lugar a esa decisión de la Suprema, pero ¿y el otro caso? Y me dice la persona, no, porque ese sí es secuestrador. Digo, ok, lo procesaron por otros casos y se ve que sí es secuestrador. Me dice, no, tampoco está procesado, pero como hay otros, pero es que no, o sea, tampoco está sentenciado, pero es que no está no hemos entendido, no hay sentencia. Y no puede ser que nosotros concibamos que una persona esté 17 años en una prisión sin sentencia. ¿Qué tipo de Estado de Derecho queremos? Es que el caso del voto en prisión que resuelve Sala Superior eran de 2 indígenas hostiles que llevaban 16 años en prisión sin sentencia. Y ese es el Estado de Derecho que nosotros queremos. Y luego en el Twitter casi me mata uno diciéndome, porque es un secuestrador. Y digo, ¿dónde está el juicio? ¿Cuál es el? Ya le hicieron el juicio a esa persona y vieron que efectivamente es un. No, porque da igual que se lo hagan, ya iba a estar para siempre. Ese es el Estado de Derecho que nosotros queremos. Y nosotros decimos que somos un Estado constitucional de derecho. Es que desde ahí partimos de qué tipo de receptor tiene ese Estado de Derecho. No, nadie dice nada, pero mañana puede ser uno el que la levanten de su silla y esté ahí y nadie va a decir nada también. Entonces, hay que ser conscientes en ese sentido, ¿no? Esa ética que se exige de los tribunales se tiene que exigir del legislador y se tiene que exigir de la ciudadanía. Esa es una cadena. Aquí si uno de los eslabones falla, falla todo el sistema. Clase política, legislador, tribunal, claro, legislador que se permanece impávido, no dice nada.
en esa sentencia del voto en prisión preventiva, yo cuando leía los efectos decía, wow, le comunica el Sala Superior al legislador, al Congreso, ya reconocimos el voto en prisión preventiva, le comunica que reconoció un derecho que no estaba. Wow, dices. ¿Y el legislador qué dijo? Solamente un legislador ha dicho algo, que es el de Hidalgo. Reformó su ley electoral en el sentido de reconocer el voto en prisión preventiva. Pero el legislador no dijo nada y el tribunal lo reconoció y ya está. Es apabullante, ¿no? Y que no se diga nada, porque el tribunal no podía decir nada de que esos dos indígenas otziles llevaban 16 años en prisión preventiva. El tribunal ahí no tenía jurisdicción. Pero que la gente no diga nada, que conociendo la sentencia nadie diga nada. El caso que da origen a esa sentencia debería darle vuelta al país. Y me decía esa misma persona, en España, si una persona está 4 años en prisión sin sentencia, sale libre. ¿Cómo le regresas a esa persona 4 años de su vida si luego sale la sentencia diciendo, y siempre sí, era inocente? ¿Cómo le restituyes a una persona una vida? Nos da igual. Pues ahí estamos, ¿no? Entonces, yo sí les llamo a eso, ¿no? A ser críticos, tienen ahí las decisiones, a leerlas, a ser críticos, a leerlas lo primero, ¿no? Que nosotros podemos tener acceso a ello. Gran parte de la población no puede tener acceso a ello porque probablemente ni siquiera sepa leer ni escribir o no tenga acceso a Internet. Pensemos, nosotros somos privilegiados dentro de esta sociedad, tenemos derecho y tenemos una obligación. Y valorar así, legitimar así la actuación del Tribunal Constitucional y legitimar por otra vía la actuación de un poder que puede fortalecer o puede debilitar a quien ejerce el Poder Judicial, que es un núcleo esencial dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es más, en la teoría de la separación de los poderes, la que nos llega es Montesquieu, pero no fue el primero que habló de separación de poderes, fue John Locke, pero John Locke no previó que existiera un poder judicial independiente. Y Montesquieu sí, por eso esa es la esencia que nos llega a nosotros, y a nosotros eso hoy día también nos da igual. No, bueno, pobre Senda está retorciendo en la tumba antes de ver cómo somos. Entonces, sí, yo creo que es importante teóricamente todo lo que sabemos, pero la práctica dejamos solos a quienes quieran hacer las cosas bien muchas veces. Entonces, luego, cuando tengamos el agua hasta el cuello, como en Nicaragua la tuvimos en 2018 y vimos que ya no había nada, pensamos que la OEA, que la no sé quién, hoy día somos claros, estamos sin ningún velo delante de nuestros ojos y decimos no hay nada, nada, no hay ninguna, nada, no hay una vía, no hay, a menos que vuelva a darse el génesis solamente en ese país, no hay ninguna vía que hacer, ninguna. Pero no solo es responsabilidad de quien está en el poder, es responsabilidad de quien permitió que quien estuviera en el poder llegara hasta el punto que llegó. Y no lo hizo en un año, lo hizo en 13 años. Bueno, desde 2005 que volvió, lo comenzó, aunque desde antes, porque gobernaban desde abajo, con las huelgas, protestas sazonadas y que no permitían que gobernara el gobierno que estaba, ¿no? Entonces, hay un llamado para todas y para todos. Yo aquí me voy a quedar, no sé si alguien quiera participar, sería el momento. Y perdón porque sí me extralimito, yo sé muchas veces, pero pues es que no tengo pelos en la lengua, ¿qué voy a hacerle? Es que les puedo contar una historia, ¿no? Pero yo creo que la historia es esa, la que está ahí de frente. Y yo sí les invito, vean las sesiones, a veces ni yo la puedo ver, pero dice está en repetición, o bueno, vi las noticias, oye, hubo un caso tal, ese me interesa, ahí está en YouTube, le pongo el minuto donde comienza porque no lo quiero ver todo, y luego busco la sentencia, quiero ver qué me dice, ¿por qué? Porque yo sí lo he dicho en algunos casos, lo que se resuelva está muy bien, pero la sentencia, la del voto en prisión, yo digo, hicieron un control de la Constitución conforme a la Constitución, eso como le llaman, cómo lo justifican, cómo se lo presentan en la ciudadanía. Yo no encuentro que en la sentencia exista una profundidad en ese sentido. Y entonces yo ahí sí creo que hace falta que antes de salir a la luz pública las sentencias
también pasen por una corrección y digan, oye, mira, aquí le faltó, aquí le puso, le vamos a, para que la ciudadanía, cuando la tenga en sus manos, pueda entender más, que no, que si me cuentan de que en la India y no sé cómo, y no sé qué, se permite el voto, y luego me saltan a que en la constitución de aquí, no sé qué cosa, y me vuelven a saltar y yo digo, bueno, ya me marearon, sí me parece correcto lo que decidieron, pero también se necesita ahí está la legitimidad del órgano, la calidad argumentativa. Y yo quiero ver si ese órgano realmente me convence o no, pues también tienen que estar redactadas las sentencias de una manera en la que a mí me pueda llegar a ese grado de convicción, ¿no? No con un juego de palabras, no, que de verdad me vayan a convencer. Estos casos, yo creo que el mismo elemento mayor está en esa voluntad de inclusión, de hacer efectiva la Constitución. La Constitución, miren, no solamente es separación de poderes y reconocimiento de derechos, no solamente es eso que está en el texto, quisiera decirlo, ¿no? No solamente la Constitución son 136 artículos donde está eso, la Constitución es un límite al ejercicio del poder. Eso es lo que debe ser la Constitución, ¿no? Que realmente eso sea aplicable, que realmente le tengamos esa veneración incluso a la Constitución, que no es pétrea, que se puede modificar, que hay un procedimiento que se va a seguir para modificarlo, pero que nosotros estamos viendo que están siguiendo ese procedimiento para algo que desvirtúa o para algo que haga avanzar la democracia y que nos impliquemos, porque la Constitución no solo es la letra, la Constitución es el efecto que va a tener. Y hay países que tienen constituciones, que son constituciones teóricamente impecables, y luego en la práctica esa constitución es nada, es solamente letra, iba a decir norma, no, ojalá, es letra, es nominal, solamente se llama constitución, y es un texto que puedes ir a consultarlo para distraerte, pero que no se aplica. Y a eso es a lo que no podemos llegar, a que no se aplique. Y quizá eso es lo que quiere el tribunal hacer con la justicia inclusiva, ¿no? Aplicar una parte de la Constitución que permite incluir a grupos que han estado fuera de la democracia. Se ha hecho para el bien, pero vuelvo a repetirles, como se puede hacer para eso, se puede hacer para lo otro. ¿Y quién dice en qué momento se pasa uno a otro? Las garantías que tenga ese órgano judicial. Yo digo que son las garantías lo principal. Porque cuando el órgano además siente presión de la ciudadanía y dice, oye, mira, dicté esta sentencia y miren cómo se me vinieron encima por las redes, por tal, no crean, son seres humanos los que están fallando ahí. Claro que sienten presión. Pero la presión puede ser para el bien y puede ser para el mal. Yo escuché a la ministra, ay, no me acuerdo ahorita, pero es Margarita Ríos Fajar, sí, que dijo, la gente ve la presión que está ahí, por ejemplo, en una mañanera, se hablaba de eso, una presión, pero la que viene detrás, eso, de eso no se habla, eso también es una presión. Y son seres humanos los que están ahí, no, no son jueces Hércules ni son un robot. Si esa presión no se usa para el bien, pues van a flaquear. Y si no tienen de dónde agarrarse, pues van a caer. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso, ¿no? Bueno, pues, ¿de cuál sentencia? ¿Es la del voto en prisión? ¿De cuál, Alondra? Ah, ok, sí. Eh, Se las paso por correo con Miguel Ángel. Espero no. Dios, cuando voy a Nicaragua luego estoy con miedo. Pero sí, pues está ahí la sentencia. Y les digo yo, si la leemos, dices, hasta yo decía, bueno, me fui a leer la obra de Otto Bajov, y sí, dicen eso, que podían, pero claro, luego ves el contexto en el que el alemán, les voy a pasar un texto que es el de Otto Bajov, que habla, es normas constitucionales inconstitucionales. Él se preguntaba, pero era claro, era en el tiempo, y yo creo que fue que le escribe él en el tiempo en el que Alemania estaba dividida, ¿no? O algo así, creo que fue en el contexto se entendía, o cuando se reunifica, o por algo ahí, se entendía en el contexto de que se hablara de que podían existir normas o principios que no estaban como reglas en la Constitución, pero que eran derecho metaconstitucional.
se entendía en ese momento en su contexto, pero pues luego lo utilizan para decir que la Constitución puede ser inconstitucional, que no es lo mismo que decir que la Constitución puede ser inconvencional, ¿no? Entonces, que la misma Constitución sea declarada inconstitucional, dice, pero sí se ha hecho. Y no solo lo hizo Nicaragua, lo hizo antes Costa Rica y con su ganador del premio Nobel, con Oscar Arias. Para reelegir a Oscar Arias, Costa Rica hizo esto y Nicaragua dijo, mira, los ticos hicieron eso, pues también nosotros lo hacemos. Entonces, se las paso para que la puedan consultar. Y bueno, lo dejamos entonces hasta aquí y les agradezco mucho la participación. Muchas gracias y nos seguimos viendo en otras sesiones. Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Nos vemos.